Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se comporta un cuerpo cuando se encuentra sobre un plano inclinado. Me imagino que los que estudiaron para el examen de Olimpiadas habrán visto esto. Y los que no, pues lo están viendo por primera vez. Vamos a ver qué es un plano inclinado. Un plano inclinado, ¿verdad? Es una cuesta o una rampa sobre la que un cuerpo puede deslizarse. Entonces, un plano inclinado es una superficie plana que se caracteriza por tener un ángulo de inclinación. Generalmente ese ángulo se mide con respecto al eje X. Entonces este sería el ángulo de inclinación θ. Cuando θ es igual a 0, el plano inclinado se convierte en una superficie horizontal. Y cuando θ es igual a 90 grados, el plano inclinado se convierte en una pared. Entonces, si uno pone un objeto de masa m sobre el plano inclinado, el cuerpo se va a deslizar y va a bajar por la superficie, a menos que haya la suficiente fuerza de fricción para evitar que eso ocurra. Nosotros aún no hemos visto cómo se comporta un cuerpo cuando hay fuerzas de fricción. Vamos a verlo eventualmente. Pero por el momento vamos a suponer que no hay ninguna fuerza de fricción y que por lo tanto el cuerpo es libre de deslizarse. Entonces, la pregunta va a ser, bueno, va a tener dos partes. La pregunta va a ser, encuentre la aceleración del bloque y encuentre la fuerza normal que experimenta el bloque. Recuerden que la fuerza normal es la fuerza que aparece debido al contacto entre dos superficies. En este caso sería el contacto entre el plano inclinado y el bloque, ¿verdad? Entonces, lo que uno hace en un caso como este es dibujar el sistema de coordenadas de una manera distinta. Generalmente el sistema de coordenadas lo dibujamos tomando el eje X como la línea horizontal y el eje Y como la línea vertical. Ahora bien, uno tiene la libertad de escoger de qué manera se dibuja el plano inclinado. Por lo tanto, hay más de una forma de hacerlo. Cuando uno hace un problema de plano inclinado, el sistema de coordenadas es más conveniente dibujarlo así. Trazamos un eje que sea paralelo al plano inclinado y trazamos un eje que sea perpendicular al plano inclinado. Entonces, el eje que va a ser horizontal, yo le voy a llamar el eje X. Y el eje vertical, o el eje que es perpendicular, el eje Y, ¿verdad? Saben que ahora el eje Y no es completamente vertical. Y el eje X tampoco es completamente horizontal, sino que están inclinados según el plano, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos estos ejes, después identificamos qué fuerzas están presentes en este bloque. Entonces, una fuerza que siempre actúa sobre el bloque es la fuerza debido a su peso. El peso de un objeto siempre apunta verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, el peso viene hacia esta dirección. El peso no es paralelo al eje Y, ¿verdad? No es paralelo porque yo definí el eje Y como perpendicular al plano inclinado. Por lo tanto, en este caso, yo tendré que encontrar las componentes del peso. Va a haber una componente en X y una componente en Y. La otra fuerza que está actuando sobre el bloque es la fuerza normal. La fuerza normal apunta perpendicular a la superficie. Es decir, apunta
paralelo al eje Y. Ven que ahora la fuerza normal no apunta hacia la dirección vertical, sino que apunta paralelo al eje Y o apunta perpendicular al plano inclinado. Y ya, tengo dos fuerzas. Si yo quisiera tomar en cuenta la fuerza de fricción, tendría que sumárselas a esta, pero eso vamos a ver después. Entonces, lo que hacemos ahora es encontrar las componentes de las fuerzas. Para la normal, yo tengo lo siguiente. La componente en Y de la normal, pueden ver, la normal es completamente paralela al eje Y, ¿verdad? Eso quiere decir que la componente en Y de la normal va a ser la normal. O sea, la magnitud que tenga la normal, esa es la componente en Y. Y la componente en X va a ser 0, ¿verdad? No hay ninguna componente de la normal en el eje X. U otra forma de decirlo, ¿verdad? Es que si ustedes colocan una linterna aquí arriba, esta linterna no va a producir una sombra en el eje X con respecto a la normal. Sin embargo, el peso sí va a tener una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Si no, no lo ven, entonces vean esto. Si yo coloco una linterna aquí al lado, yo puedo proyectar una sombra del vector de fuerza, del vector de peso, en el eje Y. Y esa sombra sería este vector de acá, ¿verdad? Esto que está aquí le voy a llamar la componente en Y del peso. Y si yo quisiera encontrar la componente en X del peso, entonces pongo una linterna aquí arribita, ¿verdad? Y me imagino de qué manera va a ser la sombra que proyecta el vector de peso sobre el eje X. Esa componente va a ser esta de acá. Entonces, esto que está aquí va a ser la componente en X del peso. Voy a llamar mgx. Ahí le estoy poniendo un paréntesis para diferenciar el mg, que es el peso, ¿verdad? De su componente en Y y en X, los índices Y y X. Y bueno, y esto que está aquí forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque eso tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, yo sé que eso es un triángulo rectángulo, uno de los ángulos mide 90. Quisiera saber de qué manera puedo encontrar los ángulos que me hacen falta, ¿verdad? Del triángulo. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Ven que si yo extiendo la flechita del vector de peso hacia esta dirección, vamos a hacer un poquito más delgada. Entonces, yo puedo encontrarle un valor a este ángulo de acá, ¿verdad? Vean que este ángulo mide 90. Este ángulo mide Z. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Según lo que ustedes saben de matemáticas, de geometría. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto tiene que sumar la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. 180, ¿verdad? 180 le resta 90, es 90. Y le resto Z, entonces este ángulo que está acá mide 90 grados menos Z, ¿verdad? ¿Y cuánto mide
este ángulo de acá. ¿Cuánto mide? Si este mide 90 menos z, entonces ¿cuánto mide este? Este que pinté de verde, ¿cuánto mide? Z, ¿verdad? Mide z. Claro, porque la suma de los dos tiene que dar 90. Esto es un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo mide z, ¿verdad? Yo no le estoy poniendo z por ponerle un nombre. Le pongo z porque es el mismo ángulo que se forma con el plano inclinado, ¿verdad? O sea, si yo cambio la elevación del plano inclinado, cambio el ángulo que forma el peso, el vector de peso con el eje Y también. Entonces cambio z. Por lo tanto, yo puedo asociar las componentes del peso con el ángulo z. Yo puedo decir, por ejemplo, la componente mgy va a ser igual al peso multiplicado por, entonces decir, ok, el ángulo z que está acá, como pueden ver, es adyacente al eje Y, ¿verdad? Eso quiere decir que yo puedo usar la función coseno de z para sacar la componente en y del peso. Entonces, la componente en y del peso va a ser mg coseno de z. Mientras que la componente en x es la componente que es opuesta al ángulo z, ¿verdad? El ángulo z es opuesto a la componente en x. Entonces, la componente en x va a ser mg seno de z. Vean esto muy bien, ¿verdad? Porque normalmente nosotros asociamos la función coseno con el eje X y la función seno con el eje Y, ¿verdad? Aunque eso no está bien porque en realidad el seno y el coseno se asocian según el ángulo adyacente y, bueno, según el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, cuando yo estoy trabajando con planos inclinados, resulta ser que el cateto adyacente es el eje Y el opuesto es el eje X. Entonces, yo tengo que usar el coseno de z para sacar la componente en y del peso y el seno de z para sacar la componente en x del peso. ¿De acuerdo? Vamos a ver, me escribieron, profe, puede repetir desde que hizo sacó 90 menos z en adelante, me perdí en esa parte. Lo que estaba diciendo aquí es que uno puede mostrar que este ángulo de color verde es el ángulo z, es decir, ese mismo ángulo que forma el plano inclinado, ¿verdad? Porque si usted extiende una línea celeste hasta aquí abajo, entonces usted forma un triángulo rectángulo. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ya sea un triángulo rectángulo o un triángulo de cualquier tipo, ¿verdad? Siempre tiene que sumar 180 grados. Este mide 90, este ángulo mide z, y por lo tanto este ángulo debe medir 90 menos z, ¿verdad? La suma de los tres da 180. Y este ángulo es el ángulo suplementario, que también tiene que ser igual a z para que al momento de sumar z más 90 menos z nos dé z, ¿verdad? Entonces, si este ángulo mide z, yo lo puedo utilizar para calcular la componente en y la componente en x del peso, ¿verdad? Recordando que ahora el eje y lo definí perpendicular al plano inclinado y el eje x lo definí paralelo al plano inclinado. Chicos, parece que acaba de empezar a llover, así que si se oye feo, me disculpan. Voy a tratar de hablar más alto posible para que me oigan. Entonces, la componente en y del peso se calcula como mg coseno de z. Y la componente en x del peso se calcula como mg seno de z. Entonces, vean que
para sacar la componente en Y usamos el coseno. Y para sacar la componente en X usamos el seno. Es una oportunidad para que vean que no siempre la función coseno se utiliza para sacar algo del eje X. En este caso, la componente en Y del peso sale con el coseno y la componente en X con el seno. Así que después aplicamos la segunda ley de Newton a este problema. Recuerden que la segunda ley de Newton consiste en aplicar la fórmula que dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo tengo que hacer primero para el eje Y. Entonces yo pongo sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa del bloque por la aceleración en Y. Ah, bueno, y vean un detalle, se me olvidó. La componente en Y del peso es negativa, ¿verdad? Porque apunta hacia abajo. Pero la componente en X es positiva porque apunta hacia la derecha del eje X. Así que, cuando nosotros desarrollamos la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que incluir entonces la componente en Y de la normal y la componente en Y del peso. La componente en Y de la normal es simplemente la normal, ¿verdad? La normal positiva. Positiva porque va para arriba. Y agregamos la componente en Y del peso. La componente en Y del peso es negativa porque apunta hacia abajo y es igual a menos mg coseno de zeta. Y esto es igual a la masa por la aceleración en Y. Vamos a ver, ¿qué valor tiene la aceleración en Y si el bloque se está bajando por el plano? Negativo. Recuerden que la aceleración en Y lo que mide es cuánto acelera el bloque a lo largo del eje Y. Y vean cómo definía el eje Y. El eje Y es el eje que es perpendicular al plano inclinado. Yo podría preguntarles, ¿existe o no existe alguna aceleración en el eje Y? O sea, véanlo de esta forma. El bloque espontáneamente salta sobre el plano o no salta. O el bloque de alguna forma atraviesa el plano. ¿No, verdad? Eso quiere decir que o sea, el bloque sí acelera, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no acelera en el eje Y, porque el bloque no se mueve ni hacia esta dirección, ni se mueve hacia esta dirección. ¿Ok? Es muy importante que ustedes recuerden que ahora el eje Y no es la línea vertical, el eje Y es la línea perpendicular al plano. Entonces, esta aceleración en Y es igual a 0. ¿Ok? Y de aquí deducimos, entonces, que la normal es igual a mg coseno de zeta. Por lo tanto, esto constituye un ejemplo de un caso en que la normal no es, de hecho, exactamente igual al peso. Es cierto que la normal se puede calcular a partir del peso, pero no es igual a mg, es igual a mg coseno de zeta. Cuando ustedes llegan a un resultado como este, siempre es buena idea preguntarse qué ocurriría si yo le doy al ángulo Z ciertos valores especiales, específicos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio de la clase yo les dije que cuando el ángulo Z es igual a 0, eso no es ya un plano inclinado, sino que es simplemente una superficie horizontal, ¿verdad?
Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a copiar aquí que la normal es igual a mg coseno de zeta, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntarnos, ¿qué pasaría si zeta es igual a 0? Si zeta fuera igual a 0, entonces la normal sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es el coseno de 0? 1, ¿verdad? Entonces, sería simplemente el peso, ¿verdad? Y esto es lo que ustedes esperan obtener cuando tenemos un bloque sobre una superficie horizontal. ¿Verdad? Cuando tengo una superficie horizontal, yo tengo el bloque sobre la superficie y entonces la normal apunta hacia arriba, el peso apunta hacia abajo. Entonces n es igual a mg. Entonces esto está bien, ¿verdad? Si ustedes hubieran encontrado un resultado distinto a este, es porque muy probablemente hayan cometido algún error. Y ahora, ¿qué pasa si zeta es igual a 90 grados? ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? El coseno de 90 es igual a 0, ¿verdad? La normal sería igual a mg coseno de 0. Y el coseno de 0 es 0. Entonces, esto es lo que ustedes esperan encontrar cuando ustedes colocan un objeto sobre una pared, ¿verdad? Es decir, ustedes tendrían la pared vertical y ustedes colocan el objeto aquí. Claro, ¿verdad? Cuando ustedes coloquen un objeto sobre una pared vertical, el objeto se cae, ¿verdad? Entonces, la normal es 0. Entonces, esto que encontramos está bien, o sea, tiene lógica, ¿verdad? Si hubieran encontrado una respuesta distinta, probablemente hubiéramos encontrado un error. ¿Ok? Ok. Volvimos a la grabación. Ahora, lo que falta es calcular la aceleración del bloque. Y para hacer eso, voy a escribir mi ecuación, pero para el eje X. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. En este caso, la sumatoria de fuerzas en X involucra únicamente la componente en X del peso, ¿verdad? Como el peso no es paralelo al eje Y, el peso tiene que tener entonces también una componente en X. Y esa componente es mg seno de zeta igual a la masa por la aceleración en X. Y como en esta ecuación la masa aparece a ambos lados, entonces yo puedo cancelarla, ¿verdad? Siempre y cuando la masa sea distinta de 0. Y por lo tanto, la aceleración en X es igual a la gravedad por el seno de Z.
Este resultado sugiere entonces que la aceleración de un bloque sobre un plano inclinado no depende de la masa, ¿verdad? No depende de la masa. O sea, se parece a un objeto que está en caída libre, ¿verdad? No va a caer más rápido o más despacio porque sea más pesado o más ligero. Simplemente no depende del peso. Sí depende de la gravedad y el ángulo de inclinación del plano inclinado. Y es igual a la gravedad por el seno de zeta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, una pregunta. Vean que Profe, una cosa que implica esta fórmula, ¿verdad? Es que la aceleración en X siempre va a ser igual o menor que la gravedad, pero nunca va a ser mayor, porque la aceleración se obtiene multiplicando la gravedad por el seno de zeta, ¿verdad? Y el seno de zeta es una función que siempre es igual o menor a 1 y mayor o igual a -1. Entonces, la aceleración en X siempre va a ser igual o menor a la gravedad. Nunca va a ser mayor que la gravedad. O sea, no es posible que un cuerpo que esté en un plano inclinado caiga más rápido por estar en el plano inclinado de lo que caería en caída libre, ¿verdad? No puede pasar. Entonces, la aceleración en X siempre es menor que la gravedad. Este tipo de fórmulas se utilizan cuando estamos viendo problemas con planos inclinados, que de hecho no es el único problema que se puede proponer. Se pueden ver ejemplos de planos inclinados donde aparezca la fricción, planos unidos por poleas. Eso vamos a verlo ahora, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos viendo las propiedades más importantes de un plano inclinado. De la misma forma, también es importante ver si este resultado tiene sentido para algunos valores especiales del ángulo zeta. Entonces, me voy a ir aquí, ¿verdad? Y me pregunto, ¿qué pasaba si, bueno, yo tenía que la aceleración en X, vamos a copiar aquí, la aceleración en X es igual a la gravedad por el seno de zeta. Entonces, ¿qué pasa si zeta es igual a 0? ¿Verdad? Bueno, entonces en ese caso, la aceleración en X es igual a la gravedad por el seno de 0, ¿verdad? ¿Cuánto es el seno de 0? Mira, aquí es 90, ¿verdad? ¿Cuánto es el seno de 0? El seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si el ángulo de inclinación es 0, la aceleración en X es 0, ¿verdad? Eso tiene sentido, ¿verdad? Porque lo que quiere decir es que si usted coloca un objeto sobre una superficie horizontal, el objeto no acelera, ¿verdad? Tiene lógica. Esto sería una superficie horizontal. ¿Y qué pasa si zeta es igual a 90 grados?
En ese caso, la aceleración en X va a ser igual a la gravedad por el seno de 90. ¿Cuánto es el seno de 90? El seno de 90 es igual a 1, ¿verdad? Es igual a la gravedad. Tiene sentido porque esto es lo mismo que imaginarse que usted pone el bloque contra una pared, ¿verdad? Que forma un ángulo 90 grados y entonces cae con una aceleración que es igual a la gravedad, ¿verdad? O sea, esto realmente sería un caso de caída libre. Bien, vamos a ver otro caso donde se utiliza la segunda ley de Newton. Vamos a ver un sistema de poleas. Sistema de poleas, también conocido como una máquina de Atwood. Una máquina de Atwood es una máquina que utiliza cuerdas y poleas para funcionar. Cuando nosotros usamos una máquina de Atwood, vamos a usar las siguientes suposiciones siempre. La primera suposición consiste en que todas las cuerdas que se involucran en la máquina tienen una masa despreciable comparada con las masas de los bloques y por lo tanto no es necesario incluir el peso de las cuerdas en nuestros cálculos. Cuando uno hace un problema que involucra una cuerda, lo correcto sería siempre tomar en cuenta el peso de la cuerda, ¿verdad? Porque la cuerda al fin y al cabo tiene masa. Pero por simplicidad, por el momento, vamos a suponer que la cuerda tiene una masa despreciable. Y eso nos permite ignorar el peso de la cuerda. Si incluimos el peso de la cuerda, nuestras ecuaciones se pueden complicar bastante. La segunda posición va a ser que las cuerdas no se rompen y siempre mantienen su largo constante. Es decir, las cuerdas no son elásticas. Una cuerda elástica como una liga, por ejemplo, una liga de oficina, es una cuerda que se puede estirar, se puede jalar, se puede comprimir. Esas cuerdas existen, ¿verdad? Pero su comportamiento es muy complicado.
Por simplicidad, supondremos que el largo de las cuerdas siempre permanece constante, permanece fijo. 3. Llamaremos a la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo la fuerza de tensión. De ahora en adelante, cuando yo diga la palabra tensión, me voy a referir a la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo. Es decir, la palabra tensión va a ser la palabra que yo voy a usar para referirme siempre a la fuerza que ejerce una cuerda. La fuerza de tensión se distribuye de manera uniforme sobre el largo de la cuerda. Y una cuerda solo puede jalar un cuerpo, nunca lo puede empujar. ¿Ok? Una cuerda solo sirve para jalar, ¿verdad? No sirve para empujar. Si ustedes amarran a la perilla de la puerta una cuerda, ustedes pueden jalar la cuerda para abrir la puerta. Pero una vez que ustedes abren la puerta, ya no se puede cerrar, porque la cuerda no puede empujar la puerta, ¿verdad? Es lo que quiero decir. 4. Las poleas son ruedas por las que pueden pasar cuerdas para orientarlas en diferentes direcciones. Las poleas siempre giran, siempre ruedan sin resistencia y tienen masas despreciables. Las poleas son rueditas que permiten el movimiento de cuerdas. Tanto las cuerdas como las poleas se van a visualizar como si fueran objetos de masas despreciables. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo entonces. ¿Ok? Pero cuando terminen de copiar. Ok. Ejemplo. Ejemplo. Usted guinda una polea de un techo y hace pasar a través de ella una cuerda, la cual usa para unir dos masas, M1 y M2. Determine la aceleración de cada una de esas masas. Pues para este problema vamos a hacer un dibujo. Yo tengo el techo, ¿verdad? Aquí. Voy a dibujar estas líneas para indicar que encima del techo no hay nada, o sea, no hay espacio, ¿verdad?
Y del techo hago guindar un cable y en ese cable yo voy a poner mi polea. La polea va a ser una rueda que gira sin fricción. A través de esa cuerda, a través de esa polea, voy a guindar una cuerda. Entonces, la cuerda la voy a dibujar como una línea celeste a la que yo voy a unir dos cajas. Una caja aquí y una caja acá. Esta caja va a tener una masa de M1 y esta una masa de M2. Entonces, uno tiene la idea, ¿verdad? De que si por ejemplo la masa M1 es más grande que la masa M2, entonces la masa M1 se va a ir para abajo, va a caer, y la masa M2 se va a ir para arriba, ¿verdad? Entonces vamos a poner, solo porque sí, supongamos que M1 es mayor a M2. Entonces, para cada una de estas masas, yo voy a fijar un sistema de coordenadas. La masa M1 tendrá su propio eje XY y la masa M2 también tendrá su propio eje XY. XY, XY. Ok. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa M1? Para empezar, siempre está actuando el peso, ¿verdad? Entonces, actúa un peso que tira hacia abajo. Ese peso va a ser el peso M1. Pero la masa M1 no está en caída libre. Incluso si está bajando, si está cayendo, no está cayendo en caída libre porque hay una cuerda que está frenando la caída, ¿verdad? La está frenando o inclusive puede hacer que esté subiendo. Ahora, como la masa M1 está conectada a la cuerda, a esta fuerza la voy a llamar la tensión. Y la tensión va a tirar hacia arriba. La tensión la voy a denotar con la letra T. ¿Ok? La tensión tira hacia arriba, porque la tensión es la fuerza que ejerce la cuerda sobre la masa M1. Es una fuerza que apunta hacia arriba. Y la tensión, dependiendo del valor que tenga, puede hacer que la masa M1 esté subiendo o por lo menos hace que caiga, pero caiga más despacio, porque frena la caída. La masa M2, por otro lado, experimenta también su propio peso. Nada más que su peso es M2G, ¿verdad? Y la masa M2 también está conectada con la cuerda. De hecho, en este problema solamente hay una cuerda. Es una cuerda que está doblada por la polea. Entonces, como es la misma cuerda, yo puedo decir que hay una fuerza que tira hacia arriba de la masa M2 y esa fuerza también es igual a la tensión de la cuerda. Ahora, devolviéndome a una de las características que di antes, la característica número 3 dice, llamaremos a la fuerza que ejerce una cuerda sobre un cuerpo la fuerza de tensión. La fuerza de tensión se distribuye de manera uniforme sobre el largo de la cuerda. ¿Ok? Entonces, como la tensión se distribuye de manera uniforme a lo largo de la cuerda, pues yo puedo argumentar a partir de eso que la tensión que experimenta la masa M1 es de hecho la misma tensión que experimenta la masa M2, porque al fin y al cabo solamente hay una cuerda. Entonces solamente hay una tensión. Vamos a decir por aquí, vamos a poner una nota.
la tensión es la misma para ambos lados de la cuerda. Luego llego y planteo la segunda ley de Newton. Primero para la masa M1. Entonces digo, ok, la sumatoria de fuerzas en el eje Y para la masa 1 es igual a la masa 1 por la aceleración 1Y. Le voy a poner a esta aceleración 1Y para recordarme que es la aceleración que siente la masa 1 y no la masa 2, que es distinta, ¿verdad? Y en Y para recordarme que es en el eje Y. La masa 1 siente dos fuerzas. Siente la tensión hacia arriba y siente el peso hacia abajo. Aquí no puse la gravedad, ¿verdad? Entonces, esta sumatoria de fuerzas es igual a la tensión menos el peso 1 igual a la masa 1 por la aceleración 1Y. Como yo no sé si el bloque está subiendo, si está quieto, si está bajando, yo no puedo hacer ninguna aseveración en cuanto al valor de la aceleración y debo dejarlo así. Entonces, en este caso, yo quedo con una ecuación que tiene dos incógnitas. No sé qué valor tiene la tensión y no sé qué valor tiene la aceleración. Generalmente yo puedo saber qué valor tiene la masa, ¿verdad? Y qué valor tiene la gravedad, pero no sé qué valor tiene ni la tensión ni la aceleración. Luego, para la masa 2, yo hago algo parecido. Yo digo, la sumatoria de fuerzas para la masa 2 en el eje Y es igual a la masa 2 por la aceleración de la masa 2 en el eje Y. Entonces le pongo A2Y. Le pongo la 2, le pongo el 2 para recordarme que es la aceleración de la masa 2 y no de la masa 1. Y le pongo la Y para recordarme que es en el eje Y. Y esta sumatoria incluye también a la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces yo digo, la tensión menos el peso de M2 es igual a la masa 2 por la aceleración 2 en el eje Y. Pero esta ecuación también depende de dos variables. Depende de la tensión que no conozco y depende de la aceleración A2Y. Entonces, voy a llamar a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. Y voy a transcribirlas en la siguiente pizarra para decir unas cuantas cosas importantes sobre ellas. Entonces, la ecuación 1 dice que la tensión menos M1G es igual a la masa 1 por la aceleración 1Y. Y la ecuación 2 dice que la tensión menos el peso de M2 es igual a M2 a 2Y. Estas ecuaciones tienen tres incógnitas. Yo no sé qué valor tiene la tensión, no sé qué valor tiene la aceleración 1Y y no sé qué valor tiene la aceleración a 2Y. Entonces, cuando yo tengo tres incógnitas, yo necesito conocer tres ecuaciones para poder despejarlas a todas. Si tengo tres incógnitas y solamente dos ecuaciones, significa que me hace falta algo más que podría usar para resolver estas variables. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Me voy a devolver a la página anterior y voy a ver una cosa. Vean que el movimiento de las dos masas están restringidos entre sí. Cuando una masa se mueve hacia alguna dirección, la otra masa se debe mover de acuerdo a eso. Por ejemplo, si la masa M1 sube hacia arriba, ¿verdad? Entonces la masa M2 debe bajar. Y si la masa M1 está bajando, la masa M2 debe subir.
Por lo tanto, cuando una masa sube, la otra debe bajar. Eso es una restricción que se impone debido al hecho de que están unidas por una cuerda que no se estira, ¿verdad? Si la cuerda se pudiese estirar, yo podría argumentar que no hay forma de saber cuándo es que una sube y cuándo es que la otra baja, ¿verdad? Pero como la cuerda mantiene una longitud constante, entonces yo sé que cuando una sube, la otra baja y viceversa. Eso implica que la aceleración 1y es igual a la aceleración a2y, pero negativa. Porque cuando una sube, la otra baja. ¿Ok? Cuando una sube, la otra debe bajar. Y esto yo lo puedo usar como la tercera ecuación. Entonces ahora yo sé algo más acerca de las aceleraciones. Yo sé que están relacionadas entre sí. De hecho, son casi la misma. La única diferencia es que cuando una sube, la otra baja. Entonces una es el negativo de la otra. Entonces voy a llegar acá y voy a decir, ok, la ecuación número 3 dice que la aceleración a1y es igual a menos a2y. Vamos a decir entonces que esto lo voy a igualar a una menos a. ¿Ok? Para poder evitar tener tantas aceleraciones, voy a llamar a esto la aceleración menos a. Cuando yo hago eso, entonces yo puedo transcribir la ecuación 1 y decir que la tensión menos M1G es igual a M1 por A1Y. Y A1Y lo acabo de definir como menos A. Lo defino. Entonces le pongo 3 rayitas. Entonces esto es igual a menos M1 por A. Y la ecuación 2 dice que la tensión menos M2G es igual a M2 A2Y. Pero bueno, menos A2Y estoy diciendo que es igual a menos A. Entonces esto quiere decir que esto es igual a M2A. Entonces, lo que acabo de hacer es que acabo de reducir el problema a dos incógnitas. Tengo la tensión que no conozco y tengo la aceleración que no conozco. Vean que las ecuaciones son un poco distintas porque la ecuación 1 tiene un menos acá, tiene un menos. Y la ecuación 2 no tiene un menos. ¿Ok? Ahora, lo que hago es despejar la tensión de estas ecuaciones. Voy a decir entonces lo siguiente. La tensión, por un lado, es igual a M1G menos M1A y la tensión, por otro lado, es igual a M2G más M2A. Y a partir de esto voy a deducir que como la tensión tiene que ser igual a la tensión, esto implica que los lados derechos de estas ecuaciones también deben ser iguales. Entonces voy a decir que M1G menos M1A es igual a M2G más M2A. Me queda una ecuación que depende solo de la aceleración, la cual voy a despejar ahora. Y yo escribo entonces M1G menos M2G es igual a M1A más M2A. Puedo factorizar la gravedad y la aceleración. Digo, paréntesis M1 menos M2 paréntesis G es igual paréntesis M1 más M2 paréntesis A. Y por lo tanto la aceleración me queda que es igual a M1 menos M2 por la gravedad dividido entre M1 más M2. Y esta es la aceleración que tiene la caja, bueno, las dos cajas en realidad.
Yo puedo calcular esta aceleración si yo conozco las masas y si conozco el valor de la gravedad. Y yo puedo también hacer algunas observaciones importantes sobre esta fórmula. Puedo preguntarme, por ejemplo, ¿qué ocurre si digo que la masa M1 es igual a la masa M2? En ese caso, vean que el factor que aparece arriba se cancela. Por lo tanto, la aceleración debería ser igual a cero. ¿Tiene sentido? En realidad sí, porque si las masas fueran iguales, entonces nosotros no podríamos decir cuál es la que sube y cuál es la que baja, ¿verdad? Estarían en equilibrio. Entonces, esto que acabo de ver, ¿verdad? Corresponde al caso en que hay equilibrio entre las dos. O sea que no hay ninguna más pesada que la otra, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si digo que la masa M1 es igual a cero? Si la masa M1 fuera igual a cero, entonces yo lo que esperaría es que la masa M2 caiga en caída libre, como lo haría normalmente, ¿verdad? Vean entonces, si yo llego y digo que la aceleración es igual a M1 menos M2 por la gravedad entre M1 más M2 y yo cancelo M1 porque digo que ahora va a ser igual a cero, entonces esto va a ser igual a menos M2 por G entre M2 y esto va a ser igual a menos G, ¿verdad? Y esto es justamente lo que uno espera en un problema de caída libre, que la aceleración sea igual a la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Por último, calculemos la tensión. La tensión yo la puedo calcular usando cualquiera de estas dos fórmulas. Si yo agarro la primera fórmula, por ejemplo, tendría que la tensión es igual a M1G menos M1A, ¿verdad? Donde la aceleración es esta fórmula que acabo de calcular. A es igual a M1 menos M2 por G dividido entre M1 más M2. Entonces, la tensión es igual a M1G menos. Pongo aquí M1 menos M2 sobre M1 más M2G. Y esto yo lo podría homogenizar, ¿verdad? Podría decir que esto es igual a M1G. No, mentira, esto es igual a... Sí, a M1G. Ah, perdón, aquí me faltó un M1. Sí, ¿verdad? Entonces esto sería igual a... ¿Qué? No, ya sé cómo. Lo que hago es sacar factor común, un M1G, multiplico por paréntesis 1 menos M1 menos M2 entre M1 más M2, cierro paréntesis, ¿verdad? Y esto es igual a M1G por, abro paréntesis, quiero homogenizo, M1 más M2 menos M1 más M2 entre M1 más M2. Cancelo este M1 con este M1.
Y me queda finalmente que la tensión es igual a 2 veces M1 por M2 por G entre M1 más M2. ¿Ok? Ahí ustedes lo pueden chequear después. Esta es la tensión en términos de las masas.